Fe para recibir victorias y milagros. Fe para recibir victorias y milagros. Y normalmente un maestro, un predicador, un conferencista, siempre comenzamos nuestras pláticas o nuestras disertaciones con lo que llamamos la introducción. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque mucha gente en la introducción se distrae. Y en la introducción lo que estamos haciendo es, según el propósito y la voluntad de Dios, es presentar el objetivo del mensaje, el propósito del mensaje, la meta que tiene ese mensaje. Es como esas películas donde está la introducción y sale, por ejemplo, una película europea, Varsovia, 1875, y empieza una acción y todo, y la gente está acá y papaloteando, buscando, haciendo, y después ya comienza así. No entienden en toda la película porque no supieron cómo comenzó. ¿Se han entendido eso? Tan sencillo. Pierden lo más importante, el decirte por qué del asunto, y luego muchas veces dice, pues sucede una tragedia, y luego dice un letrerito, 10 años antes, y comienza la historia 10 años antes y no saben ni de qué. Entonces, lo mismo te quiero decir, nunca te distraigas. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios, para escuchar su mensaje. Pon atención, no dejes que el maestro de la distracción, el diablo, te distraiga. Comenzamos. En las áreas de nuestra vida que están más cerca de nuestro corazón, como son nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos. El otra área es nuestra salud. El otra área es nuestro trabajo. Son áreas que más tenemos cerca de nosotros, nuestra familia, nuestra salud y nuestro trabajo. Y puede ser muy fácil y natural volver nuestra mirada a nosotros mismos para proveer, proteger, guiar y dirigir nuestras vidas de tal manera que queremos nosotros mismos en nuestras fuerzas hacerlos avanzar y triunfar en la vida. Lo hacemos en nuestras fuerzas y hacemos todo lo posible para verlos triunfar. Pero ¿qué pensarías si te dijera que lo primero y más importante que debemos hacer es escuchar? Sí, escuchar. Y quiero hacer una aclaración corta, aunque algunos opinan lo contrario. Yo siempre he dicho, al menos para mí, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo puedo oír que está sonando la bocina de un camión. Yo puedo oír que se hace un ruido por allá, pero no estoy poniendo la atención hacia aquello. Cuando yo le pongo la atención y me concentro en aquello que estoy oyendo, entonces estoy escuchando. Escuchar es ponerle atención a aquello que estás recibiendo como un sonido. Pueden ser palabras, pueden ser ruidos, pero es muy diferente oír que escuchar. Escuchar es lo más importante que debemos hacer, sí, escuchar, porque para recibir, óyelo, para recibir y poseer nuestras victorias y milagros, debemos de comprender la importancia de escuchar y escuchar la palabra predicada de nuestro Señor Jesucristo. Para poder recibir tus milagros, tus victorias en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo y en tu salud,
necesitas escuchar, poner atención a la palabra de Jesús. Porque este sencillo y simple acto de escuchar despierta la fe en nosotros, la fe necesaria para recibir de Él nuestras victorias y milagros. Además de las abundantes bendiciones que Él ya tiene preparadas para derramar en tu vida. Escuchar la palabra de Dios no es tan solo una actividad para sentirnos bien, que nos ayuda a tranquilizar nuestras mentes, nuestros corazones, que calma nuestras emociones. Esto lo hace, sí, la palabra de Dios hace eso, pero la palabra de Dios va más allá que simple y sencillamente tranquilizar, calmar, darnos paz, sino que va más allá y dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es no nada más tranquilizar nuestras emociones y nuestras tormentas emocionales y espirituales que podamos tener, sino que Él quiere que entremos en el campo de la fe, porque en el campo de la fe Él obra milagros, Él realiza las victorias que tú necesitas y que realmente tienes necesidad en tu vida diaria o en los planes y proyectos que Dios te ha permitido tener. Cuando escuchamos la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la fe se enciende en nuestros corazones, y la fe sirve para superar cualquier obstáculo, fe para tomarnos, para aferrarnos fuertemente a sus promesas, fe para ser pacientes mientras miramos al Señor Jesús obrar durante la prueba, durante los problemas que quieren impedir nuestro avance y nuestra victoria. ¿Se necesita fe para esperar? Sí, mientras esperamos que Él actúe. Hace no más de un mes y fracción, Emilio, mi nieto, me tenía preocupado, ligeramente afligido. Yo descansando en el Señor, diciendo: tú sabes por qué y por qué lo permites, o por qué suceden estas cosas. No es que Él lo desee. Simple y sencillamente comenzó con unas ronchas en todo el cuerpo y no se le quitaban. Lo llevaron al médico, le dieron antialérgico, les dieron medicamentos, le dieron, y sí seguía y seguía. De repente le aparecían en la cara, de repente en la espalda, de repente por todos lados. Y yo sabía que es una cuestión inmunológica y pueden desencadenar cosas del futuro, nada halagüeñas. De tal manera que estaba yo preocupado y diciendo: Señor, ¿por qué? Y sencillamente escuchaba su voz que decía: yo estoy en control, yo soy el Dios tuyo, el Dios de tu hija, el Dios de tu yerno y el Dios de sus hijos. Y decía: tú simple y sencillamente toma la cena. Pues tomaba la cena todos los días por mí, por mi nieto, y la tomo por todos ustedes. Le digo: Señor, que esta sangre preciosa, que este cuerpo entregado, Señor, hazlo extensivo para todo tu pueblo, para todos tus hijos. Pero te pido por mi nieto. Y pasaban los días y todos los días preguntaban: ¿cómo está? Pues igual. ¿Cómo está? Pues igual. Ahora vamos a ir a ver a tal médico. Ahora van a decir que le van a poner, que le van a dar un medicamento durante un tratamiento. Ya le cambiamos la leche, le pusimos la leche, ya le hicieron, le voltearon por todos lados. Y de repente, hace como unos 8 días, el Señor me dijo, cuando me iba a acostar, le dije: Señor, tú sabes que te pido por él. Es un niñito. Yo no quiero que Daniela y Israel sufran lo que yo sufrí con Dani. 4 o 5 años con asma. Estar niña de 4 o 5 años ahí respirando, donde ese abdomen se le sumía, queriendo llenar sus aires de pulmones y no podía, y le daban los famosos esas bombitas y todo lo que hace esas cosas. Son necesarias, como dicen, pero dañan también más. De tal manera que ella estaba ahí y me decía: papi, papi, cúrame. Y era un tormento. Pero yo no conocía las cosas de la palabra de Dios al nivel que ahora el Señor me lo ha revelado.
Ahora que podemos, las armas que tenemos, la fe que puede obrar milagros. Nada más decíamos, Señor, tú sana. ¿Será que nos mandaste este castigo? Lo que a veces decimos a la hora de la cena, Él no manda castigos de esa naturaleza. Nunca un padre manda a sus hijos eso. No es el enemigo que trata de lastimarnos y dañarnos. Pero necesitamos la fe para saber que Dios está obrando y está en control. Y en eso se necesita un tiempo de espera. Y llegó el momento en que Lupita y yo pudimos descansar. Y de buenas a primeras no podía meterse a la piscina porque le daba el asma. No podía mojarse el cabello porque le daba el asma. No podía estar en un cambio de temperaturas de aire frío porque le daba el asma. No, era terrible vivir eso. Hasta que un día, de buenas a primeras, se sanó. ¿Qué fue medicina? Nadie. Fue el Señor que tenía su tiempo. Y así podemos cada día. Necesitamos la fe para ser pacientes mientras miramos al Señor Jesús durante la prueba, durante los problemas que quieren impedir nuestro avance y nuestra victoria para ver el milagro. La palabra de Dios hace que nuestros ojos y nuestros pensamientos se centren, se enfoquen en aquel que creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios es la que nos hace que fijemos nuestros ojos en el que creó todas las cosas. Y Él, el que tiene poder para darnos todo lo que nos hace falta, todo lo que realmente necesitamos. Por eso la palabra nos dice quién es Jesús. Tú tienes que ir a la palabra, escuchar la palabra y que escuches quién es Jesús en el que estás confiando, al quien estás buscando. Por eso vamos a Colosenses 1 del 13 al 23 y vamos a leer la palabra. Sean pacientes, lean, porque a eso venimos a escuchar la voz de Dios. Y dice, el cual, hablando de Jesús, del Padre, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, Colosenses 1 del 13 al 23, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Jesús es eterno, es el Hijo eterno. Antes de la creación de todas las cosas, Él era. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué somos? Iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? El creador y el sustentador de todos los cielos y la tierra. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dáselo fuerte. Por a quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la... Fíjate,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Necesitamos escuchar la palabra, necesitamos conocer a quién es la palabra encarnada, necesitamos hacer estas lecturas que nos enfocan a aquel que nos ha dado la vida. Y dice, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y todos decimos, esta escritura, hácenlo. Esta escritura nos revela y confirma que los que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, reconociéndolo como Señor y nuestro Salvador, nos reconcilió con Dios cuando éramos extraños y enemigos con su sacrificio en la cruz. Y ahora Jesús nos presenta al Padre como hijos santos, sin mancha e irreprensibles. Quiere decir, Jesús nos presenta ante su Padre como hijos, sin mancha, limpios, sin culpa, sin tacha, irreprochables. Por eso debemos de aferrarnos a nuestra identidad como hijos. Jesús nos presentó ante el Padre y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no más poder del pecado sobre nuestras vidas. Y recuerden que la muerte del Señor Jesucristo logró dos cosas. Primero, derrotó el poder del pecado. ¿Qué es el poder del pecado? El mal encarnado. Es la misma naturaleza y esencia de Satanás. Eso es el pecado, el mal, ese poder que ataca nuestras vidas. Y otra cosa son los pecados que hemos cometido. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, derrotó el pecado. Ese poder es intrínseco del mismo diablo. El mal encarnado dejó de tener poder sobre nuestras vidas. Y además su sangre le perdonó y limpió todos los pecados que habíamos cometido. ¡Qué gloria! Libres del pecado y libres de los pecados. Por eso dice que el pecado no se puede ya dominar, no nos puede dominar, no nos puede controlar, porque somos hijos. Así es que deja de pensar, es que mi naturaleza carnal me inclina. Sí te inclina, pero no tiene ningún poder. El poder de Cristo está en ti. Tú puedes decirle no al pecado, tú puedes decirle no a los pecados. Y todos decimos amén. Ahora pongan atención porque sigue hilando el Espíritu Santo este mensaje. ¿Por qué decimos esto? Porque el enemigo siempre intentará que nos identifiquemos con nosotros mismos, con nuestra carne, como si esa fuera nuestra identidad. Pero esa es una identidad falsa. No es lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, lo que conocemos, la experiencia que hemos adquirido. Eso no es lo que somos. Eso es una identidad falsa donde el diablo quiere que nos concentremos, porque el Señor quiere que no nos olvidemos que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos una nueva identidad en Cristo. Y vuelvo a repetirte, la de hijos. Somos hijos y somos nacidos de nuevo en justicia y verdadera santidad. Como dice Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Olvídate del viejo hombre. Olvídate de lo que eres, de lo que tenías, de lo que creías que era. Y por eso confías en tus fuerzas
para proveer para tu familia, para proveer para tu salud, para tener una empresa más grande, tu trabajo más grande, y te sientes que tú eres el Juan Camaney de la vida económica y de la vida social y de todo lo que tú eres. Por eso, en el principio del mensaje escuchamos, y vuelvo a repetirlo, en las áreas de nuestra vida que están más cercanas a nuestro corazón, como son nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, para nosotros puede ser muy fácil y natural volver nuestra mirada a nosotros mismos para proveer y proteger a nuestra familia, haciendo con nuestras fuerzas todo lo posible para verlos avanzar y triunfar en la vida. Pero con esta actitud, lo que estamos haciendo es volver a nuestra vida anterior, es volver a nuestra vida vieja, donde lo hacíamos todo en nuestras fuerzas y lo hacíamos por nuestras obras y nuestras acciones. Y ante los ojos de Dios viene un descubrimiento muy importante, es volver a la ley. ¿La ley? Sí, la ley donde todo lo que queríamos hacer y lograr era por nuestras obras, con nuestro esfuerzo, inclusive, tú me darás la razón, nuestra salvación. Antes en la vida carnal todo lo hacíamos, yo quiero ir al cielo, pero tengo que portarme bien, tengo que cumplir la ley. Y si tengo que hacer esto para justificarme delante de Dios, entonces nos presentábamos delante de Dios y le decíamos, pero Señor, es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mis ofrendas, y por eso yo ya estoy justificado delante de tus ojos. Hemos confiado en nuestras fuerzas, en lo que hemos hecho, y es lo que Dios nos quiere enseñar ahora en este nuevo año, que es el año del favor de Dios, que es el año de la gracia, donde nosotros debemos de aprender a no depender más de nuestra carne, de nuestras fuerzas, porque es lo que quiere el diablo, que sigamos sujetos a la ley, que estemos sujetos al yo tengo que hacer, cuando Cristo ya lo hizo, cuando Él ya la ganó el perdón de nuestros pecados y la justificación ante el Padre. Por eso estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado pasado, presente y futuro, y nos libró del poder del pecado y nos limpió de todos nuestros pecados. Ya no tenemos que estar bajo la ley, pero eso es lo que el diablo quiere, y el enemigo quiere que dependamos de nuestros propios esfuerzos para tratar de hacernos volver al viejo hombre, o sea, a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Para obtener nuestra justicia, para merecerlo a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones. Pero sin embargo, cuando lo hacemos así, terminaremos experimentando la derrota completa y total por hacer las cosas en nuestra fuerza y no tomados de las manos de Dios, porque volvemos a las obras de la ley. Volvemos a las obras de la ley. Pastor, ¿de veras es tan importante eso? Vamos a leer Gálatas 5, 4 y 5. Ve qué tan importante es esto. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Quiere decir que mientras tú estés buscando hacer las cosas en tu esfuerzo, con tu santidad, con tus buenas acciones, entonces te estás desligando de lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque si por la ley que existía antes de la muerte de Cristo, el ser humano hubiera sido justificado ante los ojos de Dios, no hubiera habido necesidad que Cristo muriera. ¿Por qué? Porque haciendo buenas obras y portándonos bien, cumpliendo toda la ley, podíamos ser salvos
Y eso era lo que dice la ley. Pero la realidad, ¿cuál era? Que nadie, ningún ser humano pudo cumplir con todas las exigencias de la ley. Entonces necesitábamos que viniera alguien que pudiera cumplir con todo lo que la ley marcó y aún así, totalmente justo, subiera a la cruz para pagar por ti, por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad. Y ese fue Jesús. Y eso se llama gracia, porque no lo merecíamos, sino fue el favor de Dios entregando a su Hijo y su Hijo entregando su vida para que hoy nosotros no tengamos que vivir buscando el favor de Dios y las bendiciones que hay en el cielo, haciendo nuestras acciones, sino que eso viene por su amor y su gracia infinita. Y todos decimos amén. El enemigo no quiere que reinemos en vida como hijos de Dios, ni que disfrutemos de la vida abundante que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo. En cambio, quiere mantenernos en un lugar de derrota, de autocondenación y de culpa, cuando nos anima a esforzarnos y a luchar y a preocuparnos y a estar estresados para proveer, proteger y cuidar lo que amamos, y nos olvidamos de que todo eso es lo que Dios quiere darnos para que nosotros avancemos y vivamos en victoria, gozando sus milagros. El diablo quiere mantenernos en el lugar de derrota, haciendo las cosas por nuestro propio esfuerzo, y cuando no lo logramos, ¿qué viene? La culpa. Por mi culpa. Yo lo causé, yo lo hice. Si no hubiera hecho, si hubiera hecho esto otro, porque dejé de hacer, porque hice, y siempre estamos acusándonos y lamentándonos y sufriendo. ¿Y sabes qué demuestra eso? Que estás buscando justificarte bajo la ley, y en vez de recurrir al favor y a la gracia de Dios y le digas a Dios: Señor, yo no puedo salir adelante. Siempre que intento yo hacer las cosas, fracaso. Así es que si quiero la bendición para mi hogar, para mi familia, para mi iglesia, para mi trabajo, para mí mismo, para mi salud, la familia de todos, necesito entender que tengo que buscarte a ti por sobre todas las cosas, primeramente a ti. Y todos decimos amén. Yo creo que muchas de estas cosas de las que acabamos de analizar nos están dando luz a nuestra mente. El corazón de Dios es que Él quiere que dependamos solamente de su gracia. Solamente de su gracia. Esto lo vemos en la Biblia, en la historia del Éxodo. Durante el viaje del pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto hasta el monte Sinaí, si tú te fijas en las Sagradas Escrituras, no habla de nadie que haya muerto. Salieron de Egipto, salieron con ancianos, con jóvenes, con niñitos y todo, y atravesaron y anduvieron por el desierto hasta que llegaron al monte Sinaí, y no dice la Biblia que nadie murió, a nadie sepultaron. Nadie murió, a pesar de que eran pecadores. Eran pecadores. Esto es una imagen de su gracia para con su pueblo. Bajo la gracia, los hijos de Israel experimentaron la fidelidad incondicional de Dios hacia ellos. ¿Qué palabra viene para ti y para mí? Bajo la gracia hay una fidelidad incondicional para nosotros. Dios es fiel y no te pone ninguna condición para ser fiel en tu vida. Solamente ámalo, adóralo y sírvelo. Y la gracia de Dios siempre va a estar contigo, proveyendo en todas tus necesidades. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasó en esa travesía de Egipto al monte Sinaí. Cuando se quejaron de que no tenían agua para beber, quiere decir, en estos temas que vamos a ver ahorita, vamos a identificar cómo eran malos, cómo eran pecadores.
cómo se violentaban contra Dios. Y aún así Dios permanecía fiel. Eso se llama que Dios les mostró ¿qué? Gracia, les mostró favor. Por eso cuando se quejaron de que no tenían agua para beber, Dios convirtió agua amarga y venenosa del desierto en agua dulce para ellos. Éxodo 15, 22 al 27 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Ninguna de ustedes se llama Mara? Qué bueno, porque hay cada persona que escoge cada nombre, y le pusieron Mara, amarga. Bueno, Dios va a hacer un milagro, te va a convertir en dulce. Amén. Aquí está la escritura. Aquí está la escritura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciéndonos Dios? Si escuchamos, si no nos distraemos, si escuchamos atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Cuando se quejaron, segundo punto, cuando se quejaron de que no tenían comida, Dios hizo llover sobre ellos maná del cielo. Cuando les faltaba agua, las aguas amargas, dice que Dios puso un árbol y se convirtieron en aguas dulces. Dios permanece fiel. Dios hace milagros y Dios bendice nuestras vidas porque es su gracia, no es por el favor. Estaban protestando. Ahora dice: cuando se quejaron de que no tenían comida, Dios hizo llover sobre ellos maná del cielo. Dice Éxodo 15, 22: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la congregación de los hijos de Israel? Murmuró contra Moisés. Pantallas. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Estaba poca la queja? Se estaban quejando terriblemente contra Dios, como diciéndole: nos trajiste aquí para matarnos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y Dios les dio el maná, aquel alimento que no obstante que ellos protestaron y se quejaron y hablaron mal contra Dios y contra sus siervos, Dios permaneció fiel. Y así vemos que Dios guió a los israelitas como una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, brindándoles refugio y calor del viaje. No obstante cómo eran ellos,
Dios en el día, en el desierto, era como una nube grande que les cubría del sol. Y en la noche, cuando en el desierto baja a veces temperaturas a 0 grados o a veces bajo 0, el frío es tan intenso que Dios ponía una como antorcha de fuego, un calentón encima del pueblo de Israel para mantenerlos calientes. Eso muestra que gracia y favor para con su pueblo, no porque eran perfectos, es lo que Dios nos está diciendo, no porque eran perfectos, sino porque Dios siempre muestra su gracia para con todos nosotros. Él les fue fiel por el pacto de gracia que había establecido con Abraham. Dios en su gracia y en su favor con el pueblo que no lo merecía, Él siempre proveyó para los hijos de Israel. Entonces vemos que llegaron al punto donde llegaron al monte Sinaí. Ya durante todo el viaje, pura gracia y puro favor, a pesar de su rebeldía. Cuando llegaron al monte Sinaí, allí en el desierto, el pueblo dijo, oigan lo que dijo el pueblo, porque nosotros a veces nos identificamos con el pueblo o tenemos que pensar cómo somos nosotros el día de hoy. El pueblo dijo, todo lo que Dios nos pueda mandar, lo haremos. Todo lo que Dios nos pueda mandar, lo haremos. Esto era casi como firmar un contrato sin ver y leer primeramente las cláusulas. Era como dijeran, este es el contrato, así agarras y lo firmas. No debemos de hacer eso, aunque a veces cometemos este terrible error. Debemos de leer lo que firmamos siempre. Y vemos aquí que ellos, antes Dios estaba Moisés en el monte recibiendo las tablas, y antes de que bajara, ellos dijeron, todo lo que Dios nos pueda mandar, lo haremos. Pero así de soberbio y orgulloso era el pueblo de Israel. No obstante, la gracia de Dios era con ellos. Entonces, debido a su orgullo, debido a su presunción, Dios les dio 10 mandamientos. Dios les dio la ley. ¿Para qué? Para llevarlos a presión, para llevarlos al final de sí mismos y mostrarles a ellos y a todos los hombres, inclusive a nosotros el día de hoy, que la única forma en que podemos establecernos en la justicia de Dios es a través de la gracia, y solamente a través de la gracia, y esta es Jesucristo. Quiere decir que cuando ellos dijeron, todo lo que diga Dios lo podemos cumplir, así somos de buenos y de fabulosos, entonces Dios les da 10 mandamientos y les dice, aquí están 10. Dios sabía que eso los iba a empujar hasta el final, donde tenían que reconocer que su orgullo y su soberbia no valía para nada. Entonces fue cuando se dieron cuenta que no pudieron cumplir los 10 mandamientos. Es más, el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como Moisés estaba arriba en el monte, vean lo que la Sagrada Escritura nos dice, como una ironía, después de que el pueblo de Israel declarara jactanciosamente su capacidad para guardar todos los mandamientos de Dios que les mandó, en ese momento los israelitas pecaron contra Dios. Cuando la ley aparece, entonces nosotros pecamos. Cuando viene el mandamiento y dice, no mentirás, mentimos. Cuando dice, no robarás, robamos. Cuando dice, no adulterarás, adulteramos. Cuando dice, no fornicarás, fornicamos. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos, hacemos dioses ajenos delante de él. Y dice, y los israelitas pecaron contra Dios, ya que construyeron un becerro de oro
quebrantando el primer mandamiento de los 10. Y dice Éxodo 32 del 1 al 4: viendo Moisés que tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, o sea, los aretes que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Posteriormente, cuando la gente se quejó, murió. Esto nos muestra que cuando dependemos de nuestras propias fuerzas y habilidades para justificarnos, o sea, cuando dependemos de la ley diciendo: nosotros podemos cumplir cosas que nunca logramos, y esto simple y sencillamente nos lleva al pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Por eso Romanos 3:20, vean la palabra ya en el Nuevo Testamento. Ya no estamos en Éxodo. Ahora el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, vean lo que dice: ya que por las obras, vamos a leerlo juntos, léanlo, apóyenme en voz alta. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que ninguna persona va a ser justificada por las obras de la ley. Definitivamente podemos aprender de esta historia que del trayecto de Egipto al Sinaí, lo que es estar primero bajo la gracia era: no les pasó nada a pesar de ser malos e imperfectos. Pero una vez que vino la ley, cuando vino la ley, vino el conocimiento del pecado, y vino ¿qué? La muerte. Bajo la gracia no hay maldición, sino siempre hay salvación. Y vemos que el corazón de Dios es que nosotros dependamos de su gracia y de su fidelidad, tal como Él fue fiel a los hijos de Israel a lo largo de su viaje por el desierto. Y recordemos que no hay datos de que ninguno de ellos hubiese muerto en el desierto. Así es que, continuando con la historia del becerro de oro en Éxodo 32, echemos en un vistazo de cómo sucedió. En el Nuevo Testamento ya encontramos a Esteban, el primer mártir cristiano, allá en el libro de los Hechos. Contar esta historia de los israelitas, él dijo: se regocijaban en las obras de sus propias manos. Quiere decir, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, ya Cristo había ascendido al cielo, ya estaban los discípulos predicando el evangelio, Esteban fue llevado ante el concilio, y él les empezó a relatar toda la historia desde que salieron de Egipto, y dijo esto del pueblo de Israel: se regocijaban en las obras de sus propias manos. Esto significa que era más que idolatría. El becerro de oro representaba la conciencia, la confianza de los israelitas, no en un ídolo, no en el becerro, sino en sus propias obras, en sí mismos, en lugar de Dios. Esto es lo que nos puede suceder el día de hoy. Vuelvo a repetirte: cuando Esteban dijo se regocijaban en las obras de sus propias manos, quiere decir, no se regocijaban por el becerro mismo, sino se regocijaban, se sentían tan orgullosos: vean, nosotros somos capaces de hacernos un Dios.
¿Ven el punto de vista del orgullo y de la soberbia del pueblo de Israel? Y eso no lo descubrimos no leyendo el Antiguo Testamento, lo descubrimos cuando el Espíritu Santo hace escribir el libro de los Hechos. Y por eso vemos que en Hechos 7, 40 al 41 leemos lo siguiente. Vamos a ver la confirmación de esta palabra. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ellos hicieron su propio Dios y estaban contentos. Cuando nosotros nos olvidamos de quién vienen todas las cosas, hacemos de nuestra vida, hacemos Dios de nosotros mismos. Por eso la tentación primera en el huerto del Edén, el diablo le dijo a Adán, a Eva, le dijo: seréis como Dios. Entonces la tentación era llegar a ser como Dios. Por tanto, no depender de Dios. Por tanto, ser independientes de Dios. Por tanto, el pueblo de Israel estaba haciendo sus propios dioses, lo que él quería adorar, lo que él quería servir. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Cuál es la necesidad que hay en tu vida? ¿Quieres estar buscando con tus propios esfuerzos, con tus propias capacidades, habilidades y tus posesiones solucionar los problemas y te quieres olvidar de mí? Acuérdate lo que hoy te estoy enseñando. Lejos de mí nada podréis hacer. Dáselo fuerte. Vemos en la lectura de Éxodo que Aarón usó aretes de oro que recibió del pueblo para construir el becerro de oro. Y sabes qué podemos pensar, porque en la Biblia nada está escrito nada más porque sí. ¿Por qué no les dijo las cadenas? ¿Por qué no les dijo los anillos? ¿Por qué no les dijo los pectorales? ¿Por qué les pidió los aretes? Eran aretes de oro porque simbolizaban lo que la gente escucha, la audición divina. Simbolizaban el oro cerca de tu oído, simbolizaban la voz de Dios. Esto significa que los israelitas se quitaron la posibilidad de seguir escuchando la voz de Dios. Renunciaron a oír la voz de Dios, renunciaron a oír la palabra de Dios a cambio de que su ídolo fuera hecho la obra de sus manos. Como resultado, los israelitas dejaron de oír la voz de Dios y terminaron pecando contra Dios. Eso nos muestra nuevamente que todos nuestros esfuerzos carnales por guardar la ley son inútiles. Nunca tendremos la capacidad por nosotros mismos de salir justificados delante de Dios por nuestros propios esfuerzos. No podemos recibir la provisión, la protección, nuestros milagros ni nuestras victorias. Mira lo que dice Gálatas 3:5. Gálatas 3:5, un texto muy importante. Sigue escuchando. Aquel pues que os, ¿qué? Repítame esa palabra. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Contéstame. Por el oír por fe. El que suministra el Espíritu, el que nos da la persona de Él, al Espíritu Santo, hace maravillas entre nosotros. ¿Lo hace porque cumplimos la ley o porque actuamos con fe en lo que Dios nos ha dicho? Porque actuamos con fe. Pero la palabra es que os suministra.
Este versículo nos dice que nuestros avances, nuestras victorias, nuestros milagros vienen a través de oír con fe. Hoy el enemigo quiere que dejemos de escuchar las palabras de Dios. Quiere que te quites tu arete de oro, la voz divina que te está hablando. Quiere que dejes de escuchar la voz de Dios. Quiere que dejes de escuchar las palabras de Jesucristo. Quiere que confíes en tus propias obras, en tus propias fuerzas. Él no quiere que recibas las palabras de Jesucristo. Él no quiere, le purgó que estuvieras hoy aquí. Él está molesto porque estás aquí. Él está molesto porque estás escuchando un mensaje poderoso, tedioso para algunos, pero importante para el espíritu, importante para aquellos que están buscando cumplir y oír la voz de Dios. Él no quiere que vengas a la iglesia y a recibir la palabra de Jesús. Él no quiere que leas la Biblia, su palabra. Él no quiere que escuches las predicaciones. Ya la oí el domingo. No, vuélvela a escuchar. Vuélvela a escuchar. Te puedo decir que de este mensaje recibiste, te vas a quedar con el 40%. Si lo vuelves a escuchar, vas a agarrar un 10% más. Si lo vuelves a escuchar, probablemente lo escuches 2, 3 veces, vas a agarrar el 100% de lo que Dios quería que tú captaras. Él no quiere que escuches las predicaciones. Él no quiere que leas la palabra. Él no quiere que escuches y que oigas los estudios bíblicos que se dan en las casas de bendición. No quiere que vayas a tu casa de bendición. Él no quiere que la palabra de poder llegue a tus oídos. ¿Por qué? Porque la palabra de poder, que es su palabra, va a generar fe. Y la fe va a vencer tus debilidades. Va a hacer que Jesucristo reine en tu corazón. Y va a hacer que puedas tener victorias y veas muchos milagros. Y todo eso nace por el oír, como dice la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El testimonio más importante que tenemos es que la Biblia nos habla y nos registra que Jesús siempre andaba predicando. Mateo 4:23. Jesús siempre andaba predicando, enseñando y sanando a todos los que venían a él. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más hacía? Predicando en el evangelio del reino. Y orden celestial, enseñanza, predicación. Entonces viene la sanidad. Si no hay una enseñanza con una revelación de quién es Él. Ya vimos que Él es el creador de todos los cielos y la tierra. Él sustentó todas las cosas, todas fueron creadas por su poder. Segundo, vemos que Él quiere que lo conozcamos a Él y oigamos su palabra, su voz. Él estaba enseñando, predicando. ¿Para qué? Para que su palabra genere en ti la fe. Porque sin fe es imposible agradarlo. Él, cuando estuvo aquí, se encontró con un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y dice que lo buscaba matar y destruir, lo tiraba al fuego, lo golpeaba. Cuando se lo trajeron a él le dijo: tus discípulos no pudieron liberarlo. Se los traje a tus discípulos. Y él les dijo: ¿cuánto tiempo os he de soportar? ¿Hombres de qué? ¿Alguno lo sabe? ¿Hombres de qué? Poca fe. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Necesito que tú tengas fe. Que todos tengan fe, que mi pueblo tenga fe, que estemos sostenidos en la fe. Y esa fe viene por escuchar, porque vinieron aquí a escuchar ese predicador que se tarda tanto. Sí, me tardo tanto porque es necesario que esto se grabe. Pero si estuvieras viendo la tele, si estás en tu cosa de tu celular, en tu WhatsApp y todas las cosas, pasas horas.
e ignoras la palabra de Dios. Tu fe no crece y quieres ver señales, prodigios y milagros. Pero lo más importante aquí, el orden celestial, enseñando, revelando quién será Él, predicando la palabra que trae la fe. Y entonces dice, y sanando toda dolencia en el pueblo. Primero tenemos que escuchar, tenemos que oír y escuchar para poder tener fe y ser sanados. Y le dijo a aquel hombre, le dijo, si puedes creer, porque le dijo el hombre al Señor Jesús, si puedes hacer algo. Si tus discípulos no pudieron haber, si tú puedes. En pocas palabras le estaba diciendo el Señor, no lo regañó, no lo amonestó, no nada, porque Él es la gracia encarnada. Lo que le dijo, no te das cuenta quién soy yo. Primero, revelación de Él. No sabes quién soy yo. Segundo, si has oído mi voz y mi palabra, sabes que yo sano, ya lo has escuchado. Por eso el problema en ti es si puedes creer lo que has oído. Porque al que cree, todo le es posible. Tú puedes creer, el milagro se va a realizar en tu vida. Si en este momento permitimos que el Espíritu Santo nos hable y observamos el orden divino y la prioridad del Señor Jesús, que era enseñar, predicar y luego sanar a los que estaban enfermos, miremos cómo la gente recibió su sanidad después de haber escuchado la predicación de Jesús. Del mismo modo, cuando nosotros sigamos escuchando la palabra de Cristo y no dejemos de asistir, haz un compromiso en este instante en tu corazón y dile, Señor, yo hago un compromiso de no faltar, de no llegar tarde. Hago un compromiso de no faltar los martes a mi casa de bendición, de abrir tu palabra todos los días, de leerla, de escuchar las predicaciones. Cuando nosotros sigamos escuchando la palabra de Cristo y no dejemos de asistir, cada que se predica la palabra de Cristo, abundará en nuestro corazón la fe y habrá victorias financieras, de provisión, victorias milagrosas de sanidad en nuestras vidas. El corazón de Dios es que hoy seamos sanados completamente. Hoy Él quiere hacer lo mismo por nosotros. Si tú necesitas sanidad hoy, y escuchaste la palabra de nuestro Señor, y tu fe se ha fortalecido y ha crecido en tu corazón, entonces disponte en este momento a recibir tu victoria y tu milagro en este momento. Ponte de pie. Ponte de pie. Voy a declarar en el nombre de Jesucristo situaciones de enfermedad, de salud. Hoy el Señor ha querido esto. Si tú tienes problemas y enfermedades del hígado, pasa al frente. Si tú tienes enfermedades del páncreas, pasa al frente. Hoy el Señor va a hacer milagros. Si tienes lesiones y daños y enfermedades de la columna vertebral, pasa al frente. Si tienes dificultades para caminar y moverte, problemas de las articulaciones del hombro, rodillas, cadera. Si tienes dificultades para bajar de peso por enfermedad, por cuestiones emocionales, por falta de control y de dominio propio, si tienes problemas digestivos, el sistema digestivo comienza en la boca, en el esófago, estómago, intestino, delgado y grueso, y el recto.
Dios nos dejó su palabra para fortalecer nuestra fe. La fe obra milagros. Yo no tengo una palabra más que la de Jesús. Y Él dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dani, pasamos. Gaby, pasamos. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, recibe tu sanidad, los cielos se abrirán, mantengan sus manos al frente, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Sus ojos cerrados, no me oigo. Mantengan sus ojos cerrados. Milagros están sucediendo ya a partir de este momento. Puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Yeah, yeah. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer.
que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. La palabra de Cristo abundará en nuestro corazón, la fe. Y a través de la fe que produce su palabra, habrá victoria. Va a haber victoria financiera en tu hogar. No te angusties ni te preocupes por lo que hace falta en tu familia, en tu trabajo. Solamente escucha la voz de Dios. Escucha esa voz de fe que Él pone en tu corazón para que confíes, esperes en Él y vas a ver victorias y milagros. Recuerda que Él enseñaba quién era Él. Predicaba para que viéramos y oyéramos su poder y sanaba enfermos. Hoy el Señor determinó eso. No sé, cada que predicamos la palabra tratamos de aplicar lo que Él hacía. Predicar, enseñar, predicar y sanar enfermos. Los milagros están sucediendo. Al que cree, todo le es posible. Levanta tus manos y repite conmigo: Padre, Señor Jesús, te damos gracias por estos milagros que hoy hemos recibido. Señor, te doy gracias por el milagro que has hecho en mi cuerpo, en mi corazón, y la provisión que vas a traer a mi hogar, a mi trabajo, y la salud en mi persona. Cualquiera que sea la enfermedad que me esté afectando, hoy reconozco que en ti está el poder y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén.